¿Cómo están? Buenas tardes para todos y todas. Arrancamos una nueva edición, la edición 2022 del ciclo Tinta Fresca. El autor nos cuenta su obra. Este es un espacio, como saben, un espacio dedicado a conocer a los autores que nos cuentan los detalles de su obra, la trastienda del proceso de creación. Esto es parte del trabajo que viene desarrollando la Fundación La Balandra, que busca contribuir de algún modo con el desarrollo de la narrativa. Y por eso es la propuesta de brindar y apoyar distintos espacios de difusión, formación y fomento de escritoras, escritores y de sus obras. Hoy vamos a estar hablando con Fabián Martínez Icardi, autor de Los Hombres Más Altos, editado por Alfaguara, pero antes de meternos con Fabián y con su novela, le voy a dar el lugar a David, el técnico de la sala, para que nos cuente cómo vamos a desarrollar el encuentro de hoy y que además repase la agenda de actividades de la Fundación para las próximas semanas. ¿Cómo estás, David? Hola Gastón, gracias. Hola a todos y a todas. Bien, como bienvenidos a esta segunda temporada. Y bueno, como siempre, sí, les pedimos mantener los micrófonos apagados. Llegado el momento, cuando nos indique Gastón, cuando nos dé lugar a las intervenciones, les pido que levanten la manito que tienen ahí en el Zoom. Si no, por supuesto, si no se animan a participar o no quieren, pueden dejar sus inquietudes, preguntas para Fabián en el chat, como hacemos siempre. Y les comparto ahora las vías de comunicación, que son las que pueden leer a mi costado. ¿Sí? Está la página web, por supuesto, la fundacionlavalandra.org.ar, el mail, que es info@fundacionlavalandra.org.ar, Twitter e Instagram, que tienen un mismo usuario, que es @fundacionlb, y Facebook nos encuentran como La Balandra. Y también como Fundación La Balandra nos encuentran en el canal de YouTube, donde también va a estar subido este encuentro en los próximos días. Como les dijo Gastón, les voy a comentar también sobre las nuevas actividades. ¿Sí? Tenemos un nuevo taller de escritura, que es taller de relatos de vida, que les invitamos a formar parte o unirse por primera vez y poner en práctica la escritura la escritura de historias familiares utilizando herramientas de la ficción bajo la guía de Sylvia Aitken. Estos jueves de marzo a noviembre, de 17 a 20 horas, recuerden que siempre es hora de Argentina y es por Zoom. ¿Sí? Esto es una actividad arancelada. Les pego la información para que participen de este taller en el chat ahora mismo. Y tenemos también el primer encuentro de ciclo de debates, el oficio de escribir, el primer encuentro de este año. ¿Sí? Estaremos dialogando en torno a por qué editar literatura asiática. Para ello hemos invitado a Lucía Fernández y Nicolás Braesas, dos figuras relacionadas con la traducción y edición de obras de autoras y autores asiáticos en Argentina. Esto es el sábado 26 de marzo a las 18 horas de Argentina, también por Zoom. Va a estar esta actividad, al igual que esta, moderada por Gastón Fiorda, y esta actividad es gratuita y abierta al público, pero con inscripción previa. ¿Sí? Les dejo en el chat el formulario para que puedan inscribirse. Y sin más que decir, un recordatorio, por favor. Yo veo ahí algunos nombres, usuarios con nombre de celular. Recuerden que para que podamos dirigirnos mejor hacia ustedes y a la hora de las preguntas, o bueno, pues siempre recuerden que siempre hay un sorteo de un libro. ¿Sí? Necesitamos que se pongan el nombre de usuario con el cual se han inscrito a la charla, este encuentro. Bueno, ahora sí, sin más que decirlos, les devuelvo a Gastón. Gracias, David. Bueno, Fabián Martínez Icardi, una brevísima reseña biográfica. Nació en Río Gallegos, Santa Cruz, pero se puede decir que vivió en distintas ciudades de Argentina, Estados Unidos y España. Según sus biógrafos, el único lugar permanente fue la estancia de sus abuelos en el sur, a orillas del lago Cardiel, donde pasó los veranos de la infancia escuchando historias de la Patagonia. Publicó las novelas Patagonia Iluminada, Bestias Afuera, con la que ganó el premio Clarín de novela en 2013, y los ensayos Patagonian Fox y Feeling Southern, trabajos en los que explora su conexión con la meseta patagónica y con los tehuelches y mapuches con los que compartió la diaria en la estancia de sus abuelos.
Te doy la bienvenida formal, Fabián, y te agradezco por la inmensa novela que armaste con Los hombres más altos. Bueno, gracias, Gastón. La dinámica es, yo mantengo el micrófono mío abierto y Sí, así. ahora sí, charlamos entre nosotros un rato y después le damos la palabra a las personas que participan del Zoom. Bueno, te lo decía recién hace minutitos, una experiencia maravillosa de lectura. Creo que le pasa a Manuel también cuando va a las bibliotecas, es una especie también, ¿no? De ratoncito de laboratorio, de libros, de devora, de deseoso, sediento de conocimiento. Me pasó a mí con tu novela y ese universo inacabable de la Patagonia. Eh, Alguna vez fui a la Patagonia, pero realmente sentí que conocí más la Patagonia a partir de este libro que lo que sentí conociéndola con algunas ciudades que conocí personalmente. Es una novela que, como te decía, también nos interpela, ¿no? No solo por el compromiso que asume Manuel Palacios, tu protagonista, el protagonista de esta novela, con el pueblo tehuelche, sino también porque va más allá. Manuel y el propio texto, porque también da cuenta del genocidio que están sufriendo mujeres, el que están sufriendo en minorías, lo que sufrimos nosotros como latinoamericanos ante ciertas potencias que nos han invadido y nos han marcado un poco el norte. Quiero citarte en la parte final, o casi al final de tu libro, decís, debemos encontrar una lengua tan abstracta como el dolor más abstracto y tan precisa como la pena más concreta. Una lengua capaz de conectar dolores parecidos, porque las fuerzas del mal que avasallaron al indígena continuaron luego con las mujeres blancas que trajeron como prostitutas, con los peones blancos, a los que también explotaron, y luego fusilaron cuando les hicieron huelga, continuaron con los niños abusados, con los bosques arrasados y los campos consumidos. O sea, ese párrafo, no solo que me parece de una belleza estética narrativa, sino que me parece una síntesis, a mi humilde modo de ver y de interpretar tu texto, es el contenido sintetizado de buena parte de la obra, ¿no? Bueno, nada. Primero, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar acá. La fundación la conozco hace muchísimo tiempo, incluso colaboré en algún momento con algún texto y le aprecio muchísimo. Y muchas gracias a todos los que están, que no los veo, pero sé que son varios y que en la tarde del sábado se están tomando su tiempo para venir acá a escucharnos y les agradezco muchísimo. Gastón, tiraste más o menos como 25 temas enormes recién y es fantástico. Así que vamos a ver qué elegimos, ¿no? De todo Es esto que así, vos dijiste. es así como soy volcánico, me sentí Sí. identificado también con Manuel, porque Manuel también es Sí, impulsivo, sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que somos todos, yo también soy así. Si nos juntamos con Manuel, si existiera, me parece que explota. Hacemos un movimiento de placas tectónicas. Me voy a quedar un poco con lo que, tratar de hilar un poco, si puedo, Sí, digamos, claro. combinar algunas de las cosas que vos dijiste. Esa frase, que también me inspiro para escribir esa frase. Yo hice un viaje a Australia, donde hay todo un trabajo con los aborígenes que es distinto y parecido al de aquí. La historia de colonización no es muy distinta, pero ellos han avanzado un poco más en algunas cuestiones, como pedir perdones públicos y cosas que acá en Argentina ni se pueden ni soñar, porque tenemos dirigentes que hablan que venimos de los barcos, otros que dicen que somos todos europeos. Básicamente hay una negación absoluta del pasado colonial argentino, ¿no? Entonces, al estar en Australia, me conocí a un escritor, a Richard Flanagan, que es un escritor muy importante de Tasmania, y él hizo un discurso justamente sobre cómo nombrar y cómo hablar del genocidio, ¿no? Y en eso surge esa necesidad de encontrar ese lenguaje que de alguna manera articule el genocidio indígena con todas las otras opresiones de las que somos partes. Y eso básicamente es la colonialidad, es la colonización, es los países como Argentina, que fueron colonia en un momento, dejan de serlo, pero esa historia colonial sigue siendo como el inconsciente colectivo de esa sociedad. Eso los académicos lo llaman colonialidad, para darle un nombre, ¿no? Ujú. Y entonces, cuando yo llego al final del libro, que fue todo un viaje para mí también, un viaje también de aprendizaje, un viaje de desburrarme a mí mismo sobre la historia argentina y tratar de ir viendo qué fue lo que nos contaron y qué es lo que no nos contaron. Y yo dije, en un momento dije, pero ¿cómo hago para que esto, es decir,
a mí me interpela, y ahora vamos a contar un poco más, directamente porque, claro, yo soy patagónico, me crié además en una estancia una estancia pobretona en la meseta, no estamos hablando de Benetton, nada por el estilo, una estancia donde trabajaba todo el mundo y donde yo trabajaba a la par de los peones, que eran todos indígenas. Pero yo me entero de que eran indígenas porque ellos ocultaban su origen muchos años después, que es, hará unos 10 o 15 años atrás, y es donde yo empiezo a gestar lo de la novela. Entonces digo, a mí me interpela emocionalmente por eso, pero ¿cómo hacemos para que interpele a otras personas que tal vez lo ven como una cosa distante? Y es que el dolor es el mismo, y es que el pasado colonial es el mismo, y el patriarcado es el mismo. Es la misma estructura de poder, históricamente, como vos dijiste al principio, ha machacado no solamente al indígena, sino también a las mujeres, a los homosexuales, a las personas transgénero, a los discapacitados, a los niños, es como al medio ambiente. Es toda una estructura de poder que ya se está básicamente mostrando cada vez más claramente el alcance destructivo que ha tenido, es que es el que tenemos que enfrentar. Entonces, cuando vos ves que la historia indígena y la opresión indígena es nada más que una tuerca más de un mecanismo que nos toca realmente a todos, es cuando decís, no puede dejar de interpelarte. Porque es muy fácil decir, no, bueno, eso no me pasó a mí, eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, esa es la historia, no sé, eso pasó hace mucho tiempo, que no es cierto, porque siguen habiendo problemas en estos momentos con los mapuches, con muchos otros pueblos indígenas. Sino que es parte, el mismo mecanismo que produjo eso, es el que produce un montón de otras cosas hoy en día, por las cuales tenemos que levantarnos, levantar la voz y tratar de hacer algo. Te pregunto bueno, en un reportaje leí para la agencia Telam, que tenía el nombre de la periodista Eva Maraboto, me gusta citar porque, bueno, corresponde. Vos ahí en esa entrevista te considerás un mestizo, ¿no? Decís, no tengo ancestros indígenas, desgraciadamente, está entre paréntesis, no sé si fue algo que vos dijiste o le agrega la periodista, y me crié con todos los privilegios que tienen los blancos en este país, pero siento que haber compartido tantas horas con estos hombres mapuches y tehuelches en una etapa formativa de mi vida, de algún modo me hicieron mestizo. Mestizo es Manuel Palacios también. Yo no sé, primero, de qué manera te sentís, acá lo comentás un Bueno, poco, pero me mi gustaría... hija que está terminando antropología, cuando leyó eso, me llamó por teléfono y me dijo, papá, te voy a matar. Vos no sos mestizo. Bueno, pero está bien, el grado Bueno, de entonces, identificación, claro, claro. empezó el debate y yo dije, perdón, yo creo que ahí es entre que lo que uno dice, lo que después se escribe, lo que quiere decir. Y en Ah, realidad lo que quise decir es esa cuestión de la conexión emocional, ¿no? Y la conexión cultural. Porque, ¿qué pasa? Vamos, en términos muy concretos, porque acá vamos a hablar de cosas específicas. Yo cuando era chico tenía una historia familiar muy particular. Había habido muchas muertes, mi hermano mayor, mi padre, mi abuelo, no había hombres casi en la familia. Yo estaba viviendo en esa época en el norte de la Patagonia, sufriendo un bullying que, como muchísimos los hemos sufrido en su momento, muy fuerte con respecto a, claro, si no jugás al fútbol, típico, nada nuevo. Yo iba a la estancia y me encontraba con estos hombres que tenían una estructura de funcionamiento distinta, tenían una cosmovisión diferente. Entonces, yo ahí me sentía parte de ellos, no únicamente porque fuera el hijo o el nieto de la dueña de estancia, como te digo, una estancia donde todo el mundo más o menos trabajaba a la par, sino que había otra manera de tratarse entre las personas. Entonces, lo que yo quise decir es que ese mestizaje que yo puedo tener, que es cultural o es casi más bien emocional, es haber estado y haber sido parte y haber recibido tanto de estos hombres que tenían tan poco y que habían perdido tanto, y sin embargo, me mostraron, y quizás construyeron una parte muy importante de mi seguridad personal, después a futuro, una manera distinta de relacionarse. Y eso viene de otra cosmovisión, que no es la cosmovisión de la que yo venía, la cosmovisión helénica, europea, que la que nosotros damos como que es la única que existe. Entonces de ahí quizás sería muy más correcto decir que hay una cuestión de un mestizaje emocional, el de haber compartido una temprana edad, una edad formativa, donde no tenés prejuicios ni nada, mucho tiempo con personas que vienen de cosmovisiones distintas, que vienen de formas de relacionarse distintas. Y después darme cuenta que estas personas venían, que eran de pueblos originarios, me dio a pensar un montón de otras cosas más y me abrió a un proceso de búsqueda y de investigación larguísimo para entender un poco qué era todo eso. Entonces yo creo que es eso, y es por eso que decía que quizás esto a mí me interpela y me lleva a escribir este libro y todo lo demás, de una manera más personal por lo emocional, porque yo básicamente recuerdo a esos hombres
como si fueran miembros de mi familia. Recuerdo el mal aliento, recuerdo la cosa, por decir, el mate que me pasaban, cuando me enseñaban a jugar a los naipes, cuando me enseñaban a andar a caballo, las cosas que vos recordás de personas que han sido muy cercanas a vos y muy importantes en tu vida. No es que fui y pasé un día por una reserva y dije Claro. hola y vi cómo estaban todos. No, era una cosa de todos los días. Entonces creo que eso sí me marca internamente de una manera particular y me genera una sensibilidad particular con respecto a esto. Y entonces ahí viene la idea de eso, del mestizaje. ¿Cómo armaste ya yendo a la estructura de la novela, cómo la armaste, cómo fuiste construyendo la historia? Porque además hay un recorrido bibliográfico inmenso, no solo por la cantidad de autores y de fuentes, sino también porque tiene que ver con el hilo conductor de la propia historia, porque Manuel va encontrando huellas, a veces en la palabra hablada, pero muchas veces en la palabra escrita, pequeñas señales, pequeños síntomas que confirman su teoría, ¿no? La existencia de este animal, este bisonte unicornio mitológico que existiría en la Patagonia. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo fue ese relevamiento de fuentes, por decirlo de alguna manera, Sí, ¿no? fue un camino muy largo. Una cosa que quiero decir antes de explicar eso, que es muy gracioso lo que sucede a veces, que uno nunca se lo espera, que mucha gente, incluso que me han entrevistado, lo han leído como si fuera real. Entonces me dicen, claro, como que esa bestia totémica existe en la mitología tehuelche y patagónica tehuelche, y yo les tengo que decir, no, realmente los tehuelches no tienen nada que ver con Es esto. un mérito tuyo, Claro, haber hecho claro. verosímil lo inverosímil. Exacto, bueno, pero ¿cómo haces lo claro? Entonces, ¿cómo haces verosímil lo verosímil? ¿No? Hay grandes escritores que lo han hecho, yo de la verdad que estaba ahí tratando de hacerlo, pero bueno. Lo lograste, lo lograste. Mira, yo llego al unicornio, es interesante lo que me pasa, porque yo llego a la idea del unicornio, la historia del unicornio, bisonte unicornio, a través de un inglés, a través de Bruce Chatwin, que escribió un libro muy famoso en los años 70 que se llamó In Patagonia, creo que se tradujo como En la Patagonia, que yo lo había leído varias veces, y tiene cosas muy interesantes, porque es un inglés que viene viajando, un inglés de clase media alta, muy refinado, qué sé yo, pero se mete en los lugares más oscuros y más desconocidos de la Patagonia, y entre ellos entrevista a un salesiano, que se llama Manuel Molina, el cual después termina dando vueltas a todos los cabos, inspirándome al personaje de Manuel Palacios. Y este cura es el que le dice que hay varias cosas, pero le habla específicamente de grandes bestias unicornias que merodeaban la Patagonia en la época de la megafauna. Entonces yo me quedó eso dando vueltas como una cosa muy interesante, muy interesante. Lo busqué, no encontraba por ningún lado. No encontraba nada, ni en Google, ni nada. Al final terminó en el archivo salesiano, hace muchos años de esto. Es un proceso muy largo. Subo como al cuarto piso, es un lugar oscuro, chiquitito, arriba, casi en un altillo, hay un hombre muy mayor, que debe tener, no sé, como 80 años, y yo le digo, estoy buscando a Manuel Palacios, porque Chatwin graciosamente le pone el nombre a Manuel Palacios, que después yo se lo robo a Chatwin, que habla sobre un salesiano, que habla sobre unicornios en la Patagonia. No, dice, Palacios no hay ninguno, dice, pero de unicornios, dice, será Manuel Molina, dice. Y me dice, se pone así y dice, yo fui el asistente de campo cuando vimos la pictografía del Oh, unicornio. no, Y yo dije, bueno, un no puede ser, hallazgo, digo yo. sí, claro, porque ganaste la Entonces dije, lotería, esta es más o una menos. señal, esto me lo regala la vida, este hombre tiene 80 años y me viene, bueno. Entonces ahí empecé a tirar del hilo. Y por supuesto me dio archivos, me dio las publicaciones originales de Molina que no están digitalizadas. Y de ahí empecé a tirar, entré a mirar en la Biblia, entré a mirar acá, a mirar allá. Y entonces veo que hay un hilo y se empieza a generar esta idea de que el pueblo tehuelche podía venir de Asia Menor, custodiando esta bestia bíblica, que es el unicornio bíblico. En realidad las descripciones de la Biblia es mucho más parecido a las pictografías, que le vamos a comentar a los oyentes, que hay 3 pictografías de bestias unicornias con una forma de bisonte en Patagonia. Una de esas la visité, que está en el lago Posadas, que está mencionada también ahí en el libro al final. Sí. Entonces, la idea era, bueno, explicar cómo puede ser que hayan llegado estas bestias ahí, ¿no? Y entonces, bueno, fue un proceso largo. La verdad que no es que, yo creo que fue la novela que más años me ha llevado, porque creo que fueron 10 años todo el proceso. Creo que la escritura habrán sido 3 o 4 años, pero fue un proceso de elaboración de esa teoría que yo iba haciendo a la par que iba escribiendo otras cosas. Y ahí se fue investigando, aparece la Biblia, aparece los primeros datos de noticias de los unicornios que aparecen en Europa, que vienen de Asia Menor,
de un geógrafo griego que los describe como bisontes también, y se sigue sumando. Encuentra unas tallas chinas que también tienen esa forma, una leyenda en un pueblo en Siberia, entonces va siguiendo la línea, esto ya llega al estrecho de Bering, y yo se me llegaba a Bering y iba a la Patagonia, y de repente encuentro un mapa de un turco que se llama Piri Reis, que está en el Palacio Topaki en Estambul. Encuentro una foto y veo... ¿Existe todo ese existe, mapa? querido. Todo, Gastón, todo. Vos si querés puedes wikipediar absolutamente todo. Pero ese es el mapa que vos describís como que Sí. está hecho 7 años antes del Antes de regreso que de Magallán a Sevilla, sí. Ah, mira vos. Entonces, y encuentro ese mapa, y en ese mapa está dibujado una figura de un bisonte unicornio a la altura más o menos del norte de Chile, entre Chile y Argentina, en los Andes. Entonces dije, esta es la pieza que faltaba. Ya está. Acá la teoría está completa, yo me lo traigo. Es decir, el bisonte viene desde Asia Menor y tengo todos estos puntos de referencia, todos absolutamente documentados, y llega a la Patagonia y ahí se queda, ¿no? Pero como te digo, es un trabajo, era un poco lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Trabajo de muchísimos años, es como que no es algo que uno se levanta a la mañana. Yo no trabajo así, por lo menos, no es que te levantás a la mañana y tenés un rayo te ilumina, sino que es mucho trabajo de hormiga, mucho trabajo de mucha paciencia y de mucho compromiso con un proyecto para que no dejarlo caer, sino que seguir hasta que encontrás lo que lo hace redondo y entonces ahí lo llevas adelante. Te pregunto por la voz narrativa de Manuel. Te estoy escuchando y digo, bueno, Manuel hace o da cuenta de mucho del recorrido que vos realmente hiciste para esta novela. Pero ¿por qué uno encuentra en Manuel esta voz de un mestizo, de padre español y de madre tehuelche, convertido en sacerdote salesiano? O sea, integra una institución absolutamente cómplice de ese genocidio, ¿no? Que se denominó Conquista del Desierto, pero que bien vos planteás que de desierto no tenía nada y de conquista no fue nada, fue un genocidio, pero que a veces se muestra pudoroso, a veces impulsivo, por momentos disciplinado, porque muchas veces tiene ganas de reventar todo, incluso contra sus autoridades de la iglesia, pero se resiste, se la aguanta. ¿Cómo trabajaste esa voz y el perfil del personaje? Mira, vamos a ver, vamos a ser muy honestos. Yo creo que Manuel es el personaje que de alguna manera más se parece a mí, entonces fue como... Hay un cierto elemento narcisista en el sentido del narcisista que cree que puede salvar al mundo. Entonces yo de alguna manera, si bien lo tengo muy trabajado, él no tenía terapia, ¿viste? Yo tengo muchos años de terapia y lo tengo más analizado, pero eso de sentir que vos de alguna manera tenés que salvar al mundo del desastre, él lo siente también, entonces fue fácil escribir esa parte, recordando quizás un yo anterior mío. Y bueno, es eso, es también una cuestión de una persona que se siente muy insegura y con razón, porque es un mestizo que no tiene sitio, que no tiene sitio entre los blancos, pero tampoco tiene sitio entre los indios. Culturalmente, él no es tehuelche, pero tampoco es aceptado por los blancos. Y un huérfano de padre, también de madre, de muy chico, es una persona, es un hombre con una personalidad, con un ego, si se quiere, un yo frágil, ¿no? Es decir, como entonces lo compensa o lo sobrecompensa con esta cuestión que tiene muy pasional para demostrar, porque él al querer demostrar que el pueblo tehuelche es un pueblo elegido, que es un poco el leitmotiv del libro, él también se quiere salvar a sí mismo. Por eso al final, que no vamos a dar mucho spoiler, justamente él lo que se plantea es, ni siquiera me pude salvar a mí mismo, ¿no? Es como que realmente, porque él tiene esa voz que se disocia y hay una voz que le está hablando, porque y ahí la voz le dice lo más duro, ¿no? Como diciendo, ni siquiera te pudiste salvar a vos mismo, porque hay una búsqueda en él. Y yo creo que es lo que quizás lo hace más rico al personaje. Es un personaje que tiene muchas contradicciones, Sí, que está permanentemente, y como vos decís, tiene odios y los tiene que reprimir, pero de repente los saca por otro lado, busca la manera solapada de sacarlos. Y después de pronto se pone muy dirigente, y de repente es completamente impulsivo, y va buscando una persona como tantos otros, Gastón, digamos, que no tienen, que no están en el mainstream, que no son las personas que tienen que ir buscando su sitio. Y el único lugar que tenía él, un mestizo patagónico en 1920, y era el colegio salesiano, no había otro sitio. O lo otro era lo que dice al principio, terminar una estancia trabajando de peón, que era lo que él no quería. Entonces, si él ve los libros, va al colegio, se entusiasma con la lectura, con esto, con el conocimiento,
Y la única salida es eso, y tiene muchas contradicciones, por momentos se quiere ir, cuando le hacen pedir la dispensa papal, que es real también eso lo investigué muy a fondo, a los mestizos le pedían para ordenarse sacerdotes que presentaran un pedido de disculpa, hasta hace muy poco tiempo atrás. Y él se plantea, o me la da el Papa directamente o me voy, básicamente. No llega a un punto que está muchas veces al borde de tirar todo e irse. Y eso creo que también lo hace como real, porque muchas veces nos pasa en la vida, que nosotros vamos con una causa y llegan momentos que nos hacen dudar muchísimo. Decimos, mirá, ya está, esto ya no lo aguanto más. Y después hay algo que de alguna manera te trae de nuevo, ¿no? Y esas idas y vueltas de Manuel me parece que lo humanizan bastante. Hay una frase que sintetiza un poco, o digo, ¿por qué nos interpela? Porque es imposible también, mira, vos pones una frase al comienzo que me pareció hermosa también, dice, pocas cosas más fuertes y más ingenuas que una convicción de infancia. Sí, es tremendo. Esa frase a mí todavía, O esto es sea, medio pero es, patético, a mí todavía me emociona cuando le he no, leído, pero a es, veces se me cierra la garganta, a veces, te sí, juro. pero porque todo hemos tenido. Claro, Y de alguna manera yo dije, claro, por eso digo interpela, porque es imposible no hacer un retroceso mental y decís, bueno, hay muchas cosas que hoy hago y que los orígenes van muy atrás, van casi en esa infancia, adolescencia, donde uno idealiza el mundo o idealiza sus convicciones, después el claro, mundo te su lugar en encarga, el mundo y desde sí, claro. dónde. Él es Después ese niño que cree que le va a llegar ese fardo de lana, que es de la canción esa, y y él se la cree, básicamente. Algún día la vida me va a dar lo que me merezco. Esa convicción de infancia y es lo que lo lleva hasta la lo vejez. atraviesa, eso te iba a decir, lo atraviesa toda la vida, porque todo el tiempo tropieza o tiene obstáculos y él da cuenta de una solución, como decís, de un atajo, de algo que le permite seguir y avanzar, o encuentra personas que cuando él está absolutamente deprimido o entiende que hasta ahí ha llegado, por ejemplo, los dos misioneros salesianos que encuentra cuando da clases en Río Gallego, casi que les resultan un respirador artificial, le dan una sobrevida a él, que después, porque venía bastante desencantado con la diaria y la rutina en ese colegio, pero siempre en esa llama infantil que él encuentra de muy chico, cómo recuerda a Aizo, el Sí, joven sí, tehuelche, es sí, sí. permanente su recuerdo, el recuerdo con su madre, ¿no? Me pareció bellísimo y además, como te digo, imposible no sentir que uno también está atravesado por esas convicciones infantiles que después van mutando a lo largo de la vida, ¿no? Y es así lo que nos marca. Es interesante que existe Aizo, que es un personaje que aparece muy poco, pero es uno de los personajes que la gente más menciona. Yo no sé cómo es que Aizo logra permanecer en la mente de los lectores, mucho más que otros personajes quizá que han estado más tiempo en el libro. Es un personaje muy, muy fuerte, que lo marca muchísimo. A él vamos a explicar un poco. Aizo es él cuando va al colegio salesiano como pupilo, tiene 13 años, Manuel, el protagonista, y se encuentra por primera vez con un tehuelche de verdad, ¿no? Es decir, un tehuelche que viene de una reserva. Y entonces lo ve y ahí es donde él realmente también es una cuestión aspiracional, dice, yo quiero ser como él, yo quiero de alguna forma ser alto, pecho, hermoso y hábil, como una cuestión casi homorótica, ahí como diciendo, este tipo es lo que yo quiero ser, ¿no? Y te da también un impulso más todavía a esa cuestión que está todavía en ciernes de qué es lo que él va a plantear después. ¿Quién es Giovanni Sicardi? Imposible no preguntarte por ese personaje. Es mi bisabuelo. Ah, Giovanni Angelo es un bisabuelo, es tal cual como está descrito en el libro. es tal cual. Y yo usé las leyes que yo considero las leyes de la literatura, todo lo que no sea imposible puede haber sucedido. Entonces, todo lo que no sucedió puede haber sucedido. Y mi bisabuelo llegó de Italia más o menos en la época en que yo lo pongo en el libro. Enseñaba idiomas y era traductor de varios idiomas. Y digo, ¿por qué no podía haber sido él al que llamaron para ver la posibilidad de traducir estas cuestiones que estaban haciendo en el museo? Y de alguna manera también, es también un juego que hago para que los lectores de algún lector también sientan como que hay una parte, pues hay un Sicardi, Martínez Sicardi, qué sé Claro, yo, sí. y se genera una cuestión como diciendo, ¿pero de dónde viene esto? No puedo atestiguar que mi bisabuelo realmente estuvo ahí, pero no hay nada que me diga que no haya podido estar ahí. Bueno, I want to believe. Exacto.
¿Por qué usás el pronombre él para referir, al final esto, usás el pronombre él con mayúscula para referirte al bisonte unicornio, ¿no? Ese pronombre él que uno habitualmente lo ve cuando se refiere a Dios o a Claro. alguien. Y lo uso ¿Por al qué? final nada más, cuando Sí, él lo ya, usás al final. Y creo que cuando él una o ya dos está, veces. sí, es cuando él ya básicamente lo convierte en una deidad dentro de su cabeza. Entonces ya él se ha alejado de todo y se aleja incluso, creo que mentalmente, espiritualmente de la iglesia, entonces el Dios para él es el bisonte. Que él incluso en algún momento plantea, tiene la duda que cuando tiene un encuentro, digamos, con el bisonte, no hagamos muchos spoilers, si el bisonte es macho o hembra, es decir, está en el año que se hablaba todo, digamos, siempre en masculino ante la duda, ¿no? Como ahora que tenemos una sensibilidad distinta, pero él incluso se plantea que el bisonte puede ser una hembra también, ¿no? Es decir, no es como que está pensando que únicamente es masculino, pero por eso sigue usando el pronombre, el artículo él, o el pronombre él, y sí, lo capitaliza al final, lo pone en Sí. mayúscula para darle la idea de que, bueno, que se convierte en ese momento cuando él lo llama, con esa frase que vos leíste al principio, que básicamente es ahí donde aparece en mayúscula, él básicamente le está dando una estatus, una estatura de Dios, de deidad, que no se le había dado hasta ese momento. Uno, como bien vos decías, estamos atravesados por la cultura helénica ateniense y cree que ese pueblo ateniense fue un pueblo elegido. Digo, después la Biblia habla del pueblo de Israel, pero en términos más occidentales, científicos, uno cree que ese pueblo de Atenas fue un elegido, ¿no? Digo, esa trilogía de Sócrates, Platón y Aristóteles, todas las ciencias modernas. Después de haber hecho este trabajo tuyo meticuloso, con tanto trabajo bibliográfico, tanta investigación, ¿estás en condiciones de afirmar que el pueblo tehuelche también es un pueblo elegido? Vamos a ver, tenemos que definir qué es pueblo elegido, ¿no? Yo creo que justamente... Virtuoso, yo para mí exacto, es bueno, virtuoso. claro, exacto. El pueblo tehuelche, el pueblo mapuche, el pueblo huichí, el pueblo, las culturas andinas, las culturas del norte de Sudamérica, las culturas caribeñas del Caribe, las culturas aztecas, todas eran tan o más virtuosas que cualquiera de las culturas que avasallaron el continente americano, para hablar de uno de los tantos avasallamientos que hubo en el planeta en los últimos 500 años, cuando empieza la colonización europea, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, yo creo que es clave que empecemos a ver que hemos estado criados y imbuidos y rodeados de una sola cosmovisión de este pueblo supuestamente elegido virtuoso, y que los demás se los presenta siempre como de segunda categoría. Como que tenés que aclarar, no, pero estas personas eran cultos también, ¿no? El idioma era complejo también, es como que de entrada es inferior hasta que vos tratás de alguna manera de decir que es superior. Eso produce un daño enorme, no solamente porque se ha marginalizado un montón de cosmovisiones que son tan o más valiosas que la cosmovisión en la que nosotros vivimos, sino que se hubiesen dejado atrás elementos importantísimos de sabiduría de esas cosmovisiones, sobre todo las que tienen que ver con la relación con el medio ambiente, por dar una de las tantas. Sí. Hay muchas también las cuestiones de género, como visiones que tenían más de un género, que tenían visiones muy diferentes con respecto al rol del hombre y el rol de la mujer, con respecto a la homosexualidad y heterosexualidad, con respecto a las relaciones entre las generaciones de ancianos. Es decir, había un montón de elementos y de sabiduría que básicamente quedaron de lado y se impuso es decir, lo que hablábamos de lo helénico, básicamente, ¿cómo se solucionan los conflictos en la mitología helénica? Básicamente con 3 o 4 parricidios a los dioses, y ahí se hace el equilibrio del universo. Eso es la cosmovisión helénica. Vamos a ver, no nos engañemos. Y la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Pone a Dios arriba, pero enseguida pone al hombre por encima absolutamente de todo. Del dominio de las plantas, de los animales, de los minerales, de absolutamente todo. Estas otras cosmovisiones tenían visiones mucho más horizontales, eran más animistas. El animismo siempre se lo ha pintado como una cuestión primitiva. A mí me parece que el animismo es una cosa muy avanzada, donde esencialmente un animal, una planta, o un río, una montaña, tiene su espíritu y tiene su alma. Y si nosotros hubiéramos pensado de esa manera, no se hubieran producido la mayoría de los desastres que hemos producido hasta ahora, porque lo vas a pensar 2 veces antes de poner las plataformas petroleras en la costa de Mar del Plata, porque el mar también tiene un alma, no lo podés meter ahí un taladro para que saque el petróleo de ello. ¿Entendés? Entonces, es como que si hubiéramos usado elementos de esas concepciones, es probable que nosotros ahora estuviéramos en una situación distinta. Entonces, lo más grave de todo esto, pero que bueno, que todavía
estamos a tiempo, es ser un poco más humildes en el sentido de que nosotros vivimos en una cosmovisión generada por un sector del planeta que más o menos representa el, no sé, 3% de la superficie del globo. De ahí, esa es la que se impone como la superior a todo el resto del planeta. Entonces, primero por ahí. Y entonces ahí abrámonos a tratar de conocer otras cosmogonías. Yo me considero absolutamente ignorante y desconocedor de ellas, pero estoy haciendo justamente una maestría ahora en la UNSAM, para tratar de entender y aprender de otras cosmogonías, porque claramente la que estamos viendo ahora no funciona. No Entonces, funciona. hay que buscar por otro lado. Pero ¿ves algún cambio, digo, en las nuevas generaciones? ¿Ves algún compromiso no solo con conocer estas nuevas cosmogonías, sino también un respeto hacia el medio ambiente, hacia el otro? ¿Ves algún tipo de cambio? Yo lo que, el cambio más grande que estoy viendo es el tema del patriarcado, que yo creo que también está relacionado con todos. Es decir, básicamente tirás, viste, cuando empezás a tirar una piedra y empiezan a caer las otras también, ¿no? Yo creo que el ataque al patriarcado que se hizo desde el Me Too y todo el movimiento feminista, y también toda la cuestión transgénero, el tema de las orientaciones sexuales y demás, ha generado ya de por sí en las generaciones, estoy hablando de chicos entre 15 y 30 años, digamos, más o menos de esas generaciones, un cambio paradigmático que no los ves todavía en las generaciones de más años, ¿no? Eso me parece que es muy promisorio, porque en ese espacio, en donde estamos cuestionando cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con la identidad, con los roles de los géneros, es muy fácil meter el debate del medio ambiente, porque son personas que ya tienen la mente abierta a esa posibilidad. No te digo que todo el mundo lo piense así, por supuesto que hay matices y hay mucho por hacer, pero yo creo que es una generación que está mucho más interpelada, además no tienen futuro, es decir, están viendo que el planeta capaz que ni siquiera les alcance para terminar su ciclo vital. Hay muchos que no quieren tener hijos, pues no saben si, es decir, están en una situación muy distinta a las personas de mi generación, que tengo 57 años y que creíamos que era todo felicidad y todo para adelante, y lo único que es lo que se llama, no sé si escuchaste el término nostalgia del pasado, ¿no? Es decir, como que estamos en un futuro, nostalgia del futuro, que es, estamos en un futuro que no tiene nada que ver con lo que pensamos que iba a ser, y tenemos nostalgia por ese futuro que nunca fue, y el que nos tocó es muchísimo peor. Entonces, esa nostalgia del futuro creo que interpela más a esta generación. Yo les tengo muchísima fe. Tengo, por suerte, 2 hijos de 25 años que me permiten también tener una ventana, una mirada como del día a día, generacional, ¿no? de generacional. Y sí, qué sé yo intento ser optimista. Ha sido muy difícil en los últimos 2 años ser optimista, pero yo la peleo para seguir manteniendo el mayor que puedo en mi optimismo, ¿no? El mundo Y le creo hace que sí. difícil, el mundo le hace Sí, difícil para el optimismo, ¿no? No por la pandemia, por la guerra ahora que se está la dando, guerra ahora. digo. Sí, sí, sí. Bueno, voy a aprovechar y voy a abrir el micrófono, le voy a preguntar a la gente si alguien quiere. Le pregunto a David si ya hay preguntas que quieren hacerle a Fabián. No, todavía no, pero bueno, es una buena oportunidad para que a quien tenga ganas de hablar. ¿Algún valiente o una valiente que quiera abrir el micrófono y le quiera preguntar a Fabián? Por supuesto, hágalo nomás. Hola, buenas tardes. Quería Hola, Mariana. preguntarle en qué parte de la Biblia es que aparece sobre ese ser mitológico. Mira, lo podés buscar, ahora tendría que, pues no me acuerdo específicamente, son varios, hay varias apariciones, creo que son 9 en la traducción de Reina Valera, que se hace a principios del siglo XX, y hay sitios, bueno, lo puedes ver en el libro yo creo que cito 3 o 4, podríamos buscar el libro si querés ahora, pero aparecen deuterónimos, me parecen números, y hay, digamos, menciones muy, muy claras de una bestia unicornia. Lo que pasa es que, vamos a ver, las traducciones fueron cambiando. La palabra original, desde donde se traduce la palabra reem, que es R-E, una apóstrofe E-M, que es una palabra hebrea que se traduce como unicornio en esa Biblia del siglo XX, y después creo que se empieza a traducir de maneras diferentes, porque se hace un estudio de qué animal, pero es un animal que realmente nunca tampoco se sabe exactamente cuál es, y se considera que puede haber sido un animal, una bestia unicornia, y es un animal bestial con un solo cuerpo. Te pregunto, antes que, no sé si hay alguien que quiere preguntar, antes que, hay un proceso, Gloria, no sé si querías preguntar, ahí vi que te desmuteaste. Sí. Adelante, Gloria. Bueno, la verdad es que siempre
es como que tengo un caudal de preguntas y al momento de hacerlas como que se me escapa. Es tanto lo que está contando realmente de esta cosmovisión. Bueno, me siento muy feliz de estar hoy escuchándolo a Fabián. Gracias. Gracias, Gloria. Te quería preguntar, porque hay una conversión en Manuel, después de un episodio que lo tiene casi al borde de la Y que muerte. también Hola, sí, Gloria. Sí, sí. Sí. ¿Hola? sí, Hola. Gloria, completa, Sí. Gloria, si querés. Bueno, que no sabía si de qué sexo era, que podía ser cuando le decías de por qué usó el él, si era como una deidad, como un dios, o podía ser él dejó abierto como podía ser ella. Inmediatamente asocié cuando él contó que su hija, que estudia antropología, bueno, le hizo el comentario que le hizo, que se sentía mestizo, y yo pensé, quizás, para que él continúe la segunda parte de esta novela, podría incluir que con todos los avances que hay tecnológicos y de carbonos y de toda esta actualidad, que la hija haga un estudio y sepa, por alguna huella ínfima, con radiografía o escáner, de que que hubo un embarazo en ese bisonte, o sea que hubiera sido hembra. Es lo que se me ocurrió. Es muy probable que eso hubiera sido, y como vos decís, se está volviendo atrás, incluso con estudios en tumbas, de que muchas de las tumbas que se consideraban que eran de hombres eran realmente de mujeres, que eran soldados y que ocupaban puestos y lugares que nosotros desconocemos ahora. Gracias. Bueno, lo que dice Gloria es acertado, ¿no? El pronombre él, pero por ahí vos dejás trascender que a lo mejor ese bisonte que encuentra, o sea, que se da, podría ser una hembra también, ¿no? Sí, él se lo plantea en un momento, él mismo se lo plantea. Estamos pensando, vamos a ver en el momento que se escribe ese evento, es 1930, 40 más o menos. Todos se pensaban en masculino, es decir, Sí, claro, esencialmente. es cierto, claro. Entonces, lo que me pareció interesante ponérselo a él, que es como que él dice, pero ¿por qué? ¿Por qué pensé todo el tiempo que era un macho? ¿Y si es una hembra? Y es como que planteártelo como diciendo, ¿y si Dios es una mujer? Es decir, es como que ese Dios que siempre lo piensa en masculino, ¿es femenino? Es decir, es como que yo creo que ahora es mucho más fácil hacer esos planteos, pero en 1930 no era tan fácil. No, ahí está el patriarcado, ¿no? También en Claro, exacto. esa La cuestión mentalidad. masculina, heterosexual, heteronormada, es decir, es como Claro. que... ¿Cómo trabajaste? Te quería preguntar eso, porque es un momento importante en la novela, al comienzo, la conversión que tiene Manuel, ¿no? Que está al borde, sufre una Meningitis. enfermedad, una meningitis, y que lo tiene al borde de la muerte, y habla con Dios. Literalmente siente que habla con Dios y le pide por él. ¿Cómo trabajaste esa conversión? Porque es raro ya, la acción de convertirse ya es una acción difícil de describir, ¿no? Es un proceso también tan íntimo, tan personal. ¿Cómo trabajaste esa escena? Bueno, esa escena sucede después que Aizo, su gran amor, compañero, se va del colegio, desaparece después de ese incidente muy violento, y él se enferma, además. Es decir, él está en un estado, ¿viste lo que se dice? Esos puntos de inflexión, ¿no? Que vos tenés Ujú. en la vida, que básicamente estás entre la vida y la muerte. Entonces yo creo que son los momentos en que se producen las transformaciones más importantes en cualquier persona. Y Manuel necesita agarrarse de algo. Él está por morirse, su gran amigo, su compañero, lo que sea, acaba de irse, se siente absolutamente solo a merced de todos los otros compañeros que le hacen bullying y que se burlan de él. Necesita algo. Y en la fe, en gran parte es eso, ¿no? Es decir, viene también de necesidad de sumarse a algo más grande, algo que te haga sentir como que estás protegido, como que estás cuidado, que perteneces a algo que te va de alguna manera elevar de la horrible banalidad de esta vida y de la banalidad del mal. Entonces yo creo que el proceso de conversión de él es un proceso que posiblemente ha pasado a muchas personas, incluso personas que se han criado como católicos, cristianos, lo que sea, que sin mucha fe y un evento de su vida, la muerte de un ser querido, un accidente o lo que sea, lo pone en una situación en que lo conecta con la necesidad de la fe. Y yo no soy creyente, digamos, no fue una cosa que surge de una experiencia personal mía, lo que está poniéndose ahí, pero sí, digamos, sentí que era muy posible, que era una escena muy lógica, que él en ese momento dijera, bueno,
le pide a Dios y le dice, y yo te ofrezco algo, porque siempre es transaccional, eso es lo interesante también de la religión, ¿no? Dios, mira, yo voy a hacer esto, si vos me das esto otro, porque no es como que, entonces él Sí, dice, sí. mira, yo te prometo que yo voy a hacer todo esto, pero vos, yo no me quiero morir, yo me quiero Claro. salvar. Y te prometo que si yo me salvo, de ahora en más yo hago todas estas cosas. Y es lo que hacemos, básicamente es un poco el elemento transaccional que tenemos con las deidades religiosas también, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Uno pide y agradece al mismo tiempo. ¿Alguien más quiere preguntar? No sé si hay algo más, David, ahí. Aquí en el chat, bueno, hay comentarios en realidad que te deja Noemí Soto y Valeria Boal. Sí, ahí creo que alguien está activando el micrófono. Sí, Sí, hola. Sí, buenas tardes. Me interesaría, ¿qué tal? Me interesaba saber si tuviste oportunidad luego de cotejar o de comentar o de compartir el trabajo tuyo literario con algún integrante de esa comunidad en la cual, Muy buena, obviamente, que vos muy te buena pregunta, educaste o excelente. te formaste o te sentiste integrado, ¿no? No, excelente pregunta, es muy relevante además, y es muy interesante ver cómo a veces no se la hace esa pregunta, ¿no? Así que la valoro mucho. Mira, fue un proceso muy largo, yo lo trabajé mucho con una antropóloga que también es como yo, de raíces, digamos, sus ancestros españoles, digamos, europeos, pero que ha trabajado muchísimos años, es quizás la representante más importante del trabajo antropológico de Tehuelche en Argentina, pero no es una antropóloga que trabaja desde afuera, se ha trabajado con ellos en las comunidades, han hecho restitución de restos, por ejemplo, que estaban en el Museo de la Plata, los han llevado, los han enterrado en... El colectivo Guías. Sí, ha trabajado muy bien. Y ella fue la que me fue dando material y chequeó absolutamente toda la novela, que no tuviera nada que fuera, digamos, ofensivo, que estuviera... Ella básicamente se aseguró que la novela tuviera, podía ser leída por una persona del pueblo tehuelche sin decir dentro de que ella podía. Se comunicó conmigo un grupo de tehuelches de Río Gallegos, me dijeron que estaban leyendo la novela, no volvieron a comunicarse, supongo que se comunicaron en algún momento. Y después la verdad es que la única interpelación que tuve fue de un hombre que debe haber sido mapuche tehuelche, que es muy común, porque los mapuches cuando los invaden desde el norte de Argentina, se van como replegando, y los tehuelches eran exógamos por naturaleza, entonces aceptaban a gente de otros grupos en sus comunidades. Y este hombre lo que me cuestionó, él no había leído el libro, me cuestionó que yo usara la palabra tehuelche, porque en realidad la palabra que ellos utilizan para denominarse a sí mismos es Aonikenk. Y justo Claro. se dio que yo ya lo había, los que le han leído el libro, justamente yo lo que hago en el libro justamente es usar la palabra tehuelche porque es la paz conocida, pero a todo lo largo del libro aparece la palabra Aonikenk y Aoneko, que es el idioma de ellos, como una manera también de informar o educar al lector de algo que evidentemente es muy importante para el pueblo tehuelche, que es que lo llamen como corresponde. Lo que pasa es que es muy difícil cambiar algo que está muy establecido, que después es Aonikenk y nadie sabe quién es, pero entonces es como pasa con los Zona y los Selknam, que ahora sí, cada vez se usa más y la gente sabe más que es Selknam, pero hay mucha gente que todavía lo asocia con Lona. Entonces hay todo un proceso de transición en que vos, digamos, haces que la gente pueda asociar y cambie de Ona a Selknam. Con los tehuelches pasa lo mismo. Y la verdad que no he tenido más, te voy a ser muy honesto, no he tenido más devoluciones, me encantaría, me da un poco de miedo, debo reconocer, porque, claro, es como que yo elegí de todas maneras un narrador que es mucho más blanco, si se quiere, que Tehuelche, porque nunca hubiera hecho una apropiación cultural de querer hablar como un tehuelche. Eso no me lo hubiera permitido bajo ningún concepto. Entonces busqué a un narrador que era más cercano a mí culturalmente para decir, bueno, yo puedo hablar como puede hablar él. Pero sí, evidentemente que lo hago desde el amor y lo hago desde mi compromiso y lo demás, pero estoy hablando de un pueblo que no es el mío, digamos, ¿no? Por más allá que yo hubiera tenido a Mati, trabajado y hubiera tenido relación directa con algunos tehuelches cuando era chico. Y es una situación incómoda, pero lo que pasa, y eso quizás, Cecilia, es que esto esta novela tenía que salir en la mitad de la pandemia y no salió. Entonces salió el año pasado, en el medio del conflicto mapuche, entonces generó toda una cuestión que muchísimas de las entrevistas que me hacen tienen que ver con el conflicto mapuche. El grado de ignorancia, el grado retrógrado de visiones de los pueblos originarios que existe en este país es tan absolutamente espeluznante, y la ausencia que hay de materiales y novelas que hablen de estos temas es
tan como increíble, que yo llegué a la versión de, bueno, mira, está bien, solo que esta novela mía está ahora dando vueltas y la gente la está leyendo y la está interpelando. Ojalá que mi novela se vuelva irrelevante dentro de muy poco y sea reemplazada por las novelas escritas por las personas que lo tienen que escribir, que son los pueblos originarios. Pero que sirva quizás como un puente. Y yo sería feliz. Y que la novela se olvide, no me importa, ¿no? Pero Es en la situación es en la una que estamos, es situación eso. muy terrible. Yo acabo de estar, bueno, yo trabajo hace mucho tiempo, escribo, soy artista visual y también escritora, y bueno, estoy trabajando con esa temática y los pueblos afro. Pero bueno, no quiero hablar de mí, sino La que de los pueblos estuve afro en Tierra del es muy Fuego, parecida, ¿eh? Es muy estuve parecida. en Tierra del Fuego que no conocía, y bueno, fui a un museo, Dique del Fin del Mundo, y ahí me encontré con la figura de Popper, que fue un tipo que está documentado, está con fotografías, porque el exterminio de los Selknam se produjo durante Sí, la República, sí, sí. y ahí está presentado como un héroe. Obviamente que, claro, sus descendientes son los dueños de grandes estancias y todo eso, pero es patético que en un museo, que además está privatizado, que es el de la cárcel del Fin del Mundo, aparezcan esos discursos racistas con nuestros propios pueblos iniciales, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, hay un museo de la navegación y los primeros navegantes nuestros serían los Yamana, que eran unos Sí, sí, navegantes sí. extraordinarios, adaptados a un lugar completamente extremo, con una vida, bueno, y ahí están como denostados, ¿no? Es muy fuerte, venimos bregando con ese tema hace mucho tiempo. Es muy fuerte, Así que Cecilia. Y bueno. la verdad es que el trabajo que haces vos, no sé qué estás haciendo, ya sea porque también el tema de los afroargentinos no es muy distinto al tema de los pueblos originarios. Yo lo veo muy, muy parecido y muy importante también. Sí. Hay que hacer algo. Es decir, yo esencialmente llego a un punto que diga, no sé cuánto servirá lo que yo estoy haciendo, pero lo que sé es que no puedo no hacerlo, básicamente. Llega un punto que vos decís, no puedo estar quieto ante esto y no hacer absolutamente nada, ¿no? Claro, Entonces, por ¿yo eso qué me hago? Lo parecía hago. interesante el hecho de la lectura de tu trabajo. La verdad que no he leído la novela, ahora corro a buscarla y a leerla. Pero como me interesa el tema, me pareció, te quería preguntar eso, me pareció interesante como que hubiera lecturas donde se pudiera debatir, que aprendamos a debatir y a tener confianza unos con otros y a generar esa confianza en estas personas, en estos grupos que han sido avasallados, ¿no? Y que lo siguen siendo, porque desde los medios de comunicación, la ignorancia que vos decís No, no, es es tremenda. es muy complicado. Pero bueno, Una hay que cosa como seguir adelante. para cerrar un poco esto, que es interesante Sí. también, podemos hablar horas y horas, es que cada grupo además tiene una relación distinta con todos estos problemas. Por ejemplo, el grupo, la nación mapuche, que es una nación mucho más grande, que se extiende desde Argentina, estuvieron siempre en Argentina, toda esa cuestión de que los mapuches invadieron de Sí, Chile, es un invento, es sí, una operación de es prensa ridículo. del siglo XIX. Sí. Tiene una relación con el poder y con el gobierno argentino y chileno distinta, por ejemplo, a lo que tiene el pueblo tehuelche, que es un pueblo nómade más pequeño, que de alguna manera ahora está resurgiendo. Hay una reemergencia muy importante de tehuelche en la provincia de Ah, Santa qué Cruz. bueno. Entonces, de repente, yo creo que sería mucho más fácil para mí tener un diálogo, es decir, más abierto y más tranquilo con los tehuelches. Yo sé que el pueblo mapuche, muy entendiblemente, antes de empezar a dialogar con un Winca, va a asegurarse de que el Winca con el que están hablando pone de verdad. Y yo les doy toda la razón del mundo. Es decir, Sí. yo soy el primero que le digo, tienen razón, y si me quieren putear y pegarme y lo que sea, hasta que yo, sí, no tengo ningún problema, porque básicamente es justo, ¿no? Pero entonces digo, cada grupo tiene una historia particular. Entonces es interesante también, los Selknam también tienen una historia muy particular, los Yaganes también están reemergiendo, hay algunos libros que están saliendo también. Y bueno, y ojalá que tenga la posibilidad, como vos dijiste al principio, que lo preguntaste, ojalá que tenga la posibilidad de hablar con gente del pueblo tehuelche y que me diga cómo se sintieron, qué piensan. Me gustaría muchísimo. Perdón, con Gracias. respecto a esto, yo también pienso, ¿no? O sea, se me ocurre que cuando uno habla de los pueblos, ¿no? Es como, no sé, a veces me llama la atención como esa cosa homogénea, cuando Claro. adentro mismo de cada uno son personas, como a veces pensaba, digo, decían los porteños, bueno, yo soy porteña, pero hay tantos porteños como personas y tantos tehuelches como pueblo, digo, y debe haber algunos que puedan estar de acuerdo, algunos que quieran o sea, que otros que se acerquen a su cultura, y debe haber algunos que no, y debe haber los que están inmersos también en todo esto que es o cómo es ahora, que
no sé si se entiende lo que quiero decir. Estoy diciendo Como, perfectamente lo que estás diciendo, Valeria. siempre me llama la atención cuando uno dice, no sé, la villa, los tehuelches, o sea, es como, me parece que es muy, que no es como el nombre, sino que hay tanta, o sea, eso, como que son las personas, ¿no? Yo digo, eso. Las personas y los pueblos, porque, es decir, Sí. el europeo es el que acuña, si se quiere, términos como el africano o el negro, porque el africano nunca se sintió africano. ¿Qué quiere ser africano? Básicamente es poner a gente desde el Sahara hasta Mozambique en una misma, en un continente entero, en una misma categoría, cuando hay diferencias abismales entre ellos. Y lo mismo con los indígenas o indios, o como quieras llamarlos, desde Norteamérica hasta la Patagonia. O el feminismo, ya que hablamos de... Claro, digo, exactamente, es lo mismo. Sí. Entonces, es esa cuestión de poner esas grandes categorías que te permiten, básicamente, de alguna forma, olvidarte absolutamente de las diversidades internas, pero también es una categoría que subyuga, es una categoría que de alguna manera domina. Entonces yo creo que la manera, cuando vos le preguntás a gente de los pueblos originarios en general, cómo quieren que los llamen, y eso es la manera en que en último caso los que se autoidentifican con una determinada etnia o un determinado grupo, les gustaría que los llamen así, como diciendo, bueno, tehuelche o mapuche, y no indio o lo que sea, ¿no? Es decir, yo creo que justamente una cosa importante acá es avanzar un poco más en la sensibilidad hacia cómo se identifican las personas y cómo tenemos que respetar esa identificación de las personas. Gracias, Valeria. ¿Alguien más? Hola. Sí, María Teresa. María Teresa. Bueno, el libro me atrapó de la primera hoja, ¿no? Y cuando vi el nombre de mi abuelo, peor, ya para esa altura ya estaba llorando. Giovanni Sicardi era mi abuelo también. Y la pregunta mía es otra, es con respecto a ese amigo, sea blanco, mapuche o lo que sea. ¿Tuviste así un amigo en esa escuela? Porque siempre lo tuyo yo encuentro pedacitos tuyos, ¿no? ¿Hubo algo así, un amigo que te marcó de esa forma? Quizá a la altura nuestra, en vez de un mapuche, diríamos un desaparecido, un amigo... No necesariamente. Por supuesto que uno tiene, cuando es un preadolescente, un niño tiene esos enamoramientos, esos destellos que estás ahí con respecto a un chico más grande que de repente como que te da bolilla y que es todo lo que vos te gustaría llegar a ser en algún momento. Y creo que no quizás uno solo en particular, pero sí de las sensaciones de... Bueno, pues yo un poco también me crié un poco como Manuel, sin padre. La que está hablando acá de pregunta, para que sepan, es una tía mía. Así que vamos a la interna familiar. Me crié sin padre, entonces es como que también que le pasa a Manuel lo mismo. Entonces esa figura de los compañeros mayores eran figuras importantes, eran figuras que medio como entre hermano mayor, padre y demás. Y sí, yo creo que yo me imaginé a Manuel en ese momento frente a ese chico que es como 3 o 4 años mayor que él y más grande, mucho más grande físicamente también. Y es como una cosa de estar ahí diciendo, wow, es decir, yo quiero ser como este chico, básicamente, ¿no? Es una proyección hacia eso y es lo que y más o menos lo escribí desde lo que yo me hubiera sentido en ese momento ante la situación, pero no específicamente de alguien con un nombre y un apellido, como es el caso del libro. Ok. Gracias, María Teresa. Gloria está levantando la mano. Estás muteada, Gloria, ¿eh? Pasan los minutos y cada vez se vuelve más interesante todo lo que va comentando bueno, Fabián y los participantes, ¿no? Realmente es apasionante. Yo tampoco la he leído, me he enterado por la Balandra en este taller, así que voy a comprar la novela. Y le quería preguntar a Fabián qué ceremonia o qué ritual lo conmovió a él, de que dentro de toda su larga investigación para hacer la novela, que acostumbraban a hacer, lo tenían como rito los tehuelches, si hubo una en definitiva. Mira, la verdad es que no, primero que no, ninguno en particular, porque el libro en realidad profundiza, no profundiza demasiado sobre
el estilo de vida tehuelche, excepto por algunas cosas que va leyendo el protagonista en un libro que a su vez está escrito por un inglés que compartió un viaje con ellos desde el sur de Santa Cruz hasta Carmen de Patagones, que se llama George Masters, que es un libro fantástico, se llama, no me acuerdo cómo se llama, yo lo leí en inglés, se llama At Home with the Patagonians, pero no sé exactamente cómo se llama, es un libro fantástico del siglo XIX, y ahí la única ceremonia que se describe claramente es de la niña bonita. Es una ceremonia de iniciación que tiene que ver con el inicio de la menstruación en las mujeres, en donde se hacen bailes y danzas, y hay música que tiene que ver sobre todo con la percusión, no sé si no estoy seguro si tuvieron otros tipos de instrumentos, y se celebraba la entrada de la menstruación como, digamos, convertirse en mujer o fértil, con edad reproductiva, y esa es la única ceremonia, si me preguntás, la única que puedo contar, pero quizás, ahora que pienso un poco más, lo que más me impresionó, no es una ceremonia religiosa, sino es algo que se repite también en muchos otros pueblos a lo largo en todo el planeta, que es que cuando se encontraban con otros pueblos, cuando se encontraban con los mapuches, el encuentro era un encuentro de intercambio. Había la obligación, si se quiere, de dar y de recibir algo, ¿no? Y que era un planteo muy distinto a lo que uno después ve cómo se manejaron acá, digamos, cómo se maneja en general en toda la colonización y todo el manejo del mundo europeo en general. Estos eran pueblos que trabajaban o se relacionaban entre ellos. No es que no hubiera problemas, porque lo sabía, pero nada que ver con los problemas que tenían, por ejemplo, las colonias recientes de esa época en Argentina. Y era un encuentro en donde había la obligación de intercambiar. Y eso ya de entrada marca un paradigma de relación muy diferente al que nosotros básicamente estamos acostumbrados a ver. Y eso que creo que quizás es una de las cosas más impresionantes. Gracias, Gloria, de nuevo. ¿Alguien más quiere preguntar o decir algo? Bueno, si no, vamos. Ahí, Fabián, vos en un momento de la charla con Cecilia hablabas del objetivo. Quería preguntarte para que amplíes, ¿qué te gustaría que pase con esta novela, con tu obra? ¿Cuál sería el objetivo? A mí me gustaría que esta novela, bueno, yo te digo el objetivo, me parece que, olvídate del tema ventas, pero la verdad que acá nadie ni vende ni no vende, la literatura pasa por otro lado. Me parece que es una novela, y ya me lo han comentado algunos profesores, es una novela que vendría muy bien que se leyera en los colegios secundarios. Pues me parece que vos la leíste, yo creo que es un complemento a la historia argentina, porque es un espacio de esta historia que nunca se ha contado. Entonces yo creo que sería una manera como fácil de entrar en un adolescente de 16, 17 años, 15, 16 años, porque la manera está narrada, que es como te engancha, lo lees como una cuestión de ficción. Eso creo que sería un camino importante para el libro. Y después, un poco lo que decía es que es un libro que, bueno, que quedará en la historia, pero que ojalá que inspire y abra un espacio para narradores originarios. Es decir, yo creo que hay narradores originarios, muchos publicados por editoriales muy pequeñas. Hay muchos poetas mapuches y poetas de otras lenguas. Hay muchas lenguas vivas originarias en Argentina. Y creo que sería muy importante que empezaran a aparecer esas historias contadas por ellos, evidentemente, porque la única historia que tenemos acá es la historia escrita por los blancos, es la historia escrita por el invasor. Entonces hace falta y ojalá eso que sirva como un puente, como un habilitador, si se quiere decir. Para un poquito, la gente está leyendo esto, a la gente le interesa leer esto. Bueno, entonces nosotros también vamos a contar. Que sirva quizás nada más que para eso, con un entusiasmo que abre el espacio a otros. Eso ya me haría tremendamente feliz. Y que incluso que la novela quede con el pasado, incluso que dentro de 10 años digan, ¿cómo escribió este hombre esa novela? Porque ya hay otras novelas que básicamente la hacen redundante a la mía. Ahí me sentiría feliz. Te juro, yo digo, mira, me gustaría que la hagan, pero que realmente haya servido como de puntapié para que salgan las novelas que tenemos que leer de personas de los pueblos originarios. Muchas gracias, Fabián. Un placer leerte, gracias. Y ahora un placer más fructífero, hermoso, charlar con vos, reflexionar. Una experiencia maravillosa, completa, redonda, diría. Muchas gracias, igualmente.
agradecemos también a todas y a todos que hoy estuvieron acá por las preguntas, los comentarios, el silencio también respetuoso. Y bueno, y agradecer también a la Fundación, ¿no? Que genera estos espacios y que nos permite compartir con Fabián la obra, el último libro de él, ¿no? Los hombres más altos, que por supuesto está más que obvio, ¿no? Lo que voy a decir, que es absolutamente recomendable la lectura. A los que quieren comprarlo ya, no se olviden que vamos a sortear un ejemplar de Fabián que nos acercó la editorial Alfaguara, así que entre los que participaron y se anotaron, seguramente en la semana se va a dar cuenta del ganador o ganadora de un ejemplar de la novela de Fabián. Gracias nuevamente, ¿eh? Nos vamos a estar viendo seguramente en otro encuentro. De nuevo, Fabián, gracias por todo, gracias por la novela y gracias por esta hermosa charla, ¿eh? Buen sábado y domingo, buen fin de semana.